Capítulo 10. Preciosa conversación. Blandina, que parecía bastante versada en las cuestiones de la infancia, uniéndose a la conversación que Clarencio desarrollaba, consideró, con interés, efectivamente, la ley es invariable, sin embargo, el niño desencarnado muchas veces es problema aflictivo. Casi siempre dispone de amigos que le siguen, de cerca, amparándole el destino, sin embargo he observado millares de niños que, por la naturaleza de las pruebas en que se envolvieron, sufren muchísimo, a la espera de oportunidades favorables para la adquisición de los valores que necesitan. Y sonriendo, bondadoso, añadió, el caso de Julio no es para mí de los más dolorosos. He visitado departamentos de reajuste en los que se demoran hermanos nuestros, arrancados de la carne, violentamente como frutos verdes del árbol en que se desarrollan. Procesos de mente enfermiza que solo benditas estancias regeneradoras en la carne consiguen curarlo. ¿Podríamos recibir de su experiencia algunos ejemplos objetivos?, indagó Hilario, curioso. Ah. Son muchos, ponderó nuestra interlocutora, gentil tenemos para demostración más práctica los absurdos de la megalomanía intelectual. Hay personas, en la tierra, que no se cuidan contra los desvaríos de la inteligencia y hacen de la astucia y de la vanidad el clima en el que respiran. Insisten en la inercia del corazón, abominan el sentimiento elevado que interpretan como ridículo y transforman la cabeza en un laboratorio de perversión de los valores de la vida. No procuran más que sus propios intereses, no aman más que a sí mismos. Sin embargo, no notan que se resecan interiormente y ni imaginan los resultados crueles de su actividad intelectual volcada para el mal. Frecuentemente, en la lucha mundana, sobresalen en la condición de dominadores poderosos, con vastísimo potencial de influencia sobre amigos y adversarios, conocidos y desconocidos. Pero, ese éxito es ilusorio. Caen bajo el guante de la muerte con gran alivio de sus contemporáneos y pasan a recibirles las vibraciones de repulsa. Semejantes criaturas naturalmente son víctimas de sí mismas y sufren los más complicados desequilibrios mentales. Después de periodos más o menos largos de purgación, después de la transición de la muerte, vuelven a la carne, necesitados de silencio y soledad para desprenderse de las envolturas inferiores en las que se enredaron, así como la semilla necesita el aislamiento en la cueva oscura para desintegrar los elementos pesados que la envuelven, para un nuevo despuntar. La muchacha esbozó inteligente sonrisa y continuó, imaginemos que la tierra se negase a auxiliar a las semillas que esperan revivir. El suelo las expulsaría, y, en lugar de gérmenes liberados para la victoria de la plantación, tendríamos solamente pepitas secas, en afligida inquietud, desorientando la labranza. En verdad, la mayoría de las madres están formadas por sublime falange de almas en las más bellas experiencias de amor y sacrificio, cariño y renuncia, dispuestas a sufrir y a morir por el bienestar de los retoños que la providencia divina les confió a las manos tiernas y devotas. Sin embargo, hay mujeres cuyo corazón aún se encuentra en plena sombra. Más hembras que madres, permanecen obcecadas por la idea del placer y de la posesión, y despreocupándose de los hijitos, les favorecen la muerte. El infanticidio inconsciente e indirecto es ampliamente practicado en el mundo. Y como la deuda reclama rescate, las demoras en la solución de los compromisos asumidos acarrean enormes padecimientos en las criaturas que se someten a los choques biológicos de la reencarnación y ven perjudicadas sus esperanzas de saldo con la ley. Ante la pausa que se hiciera natural, inquirí, ¿pero la ley no trazará principios inamovibles? ¿Pretende la hermana decir que un niño puede desencarnar, fuera del día indicado para su liberación? Sí, sin duda intervino el ministro, que nos escuchaba, hay un programa estructurado en la espiritualidad para nuestras tareas humanas, sin embargo, nos pertenece la conducción de los impulsos dentro de ellas. Por la regla general, multitud de criaturas se alejan temprano del vehículo carnal, atendiendo a servicios de socorro y sublimación, pero, en numerosas circunstancias, la negligencia y la irreflexión de los padres son responsables por el fracaso de los hijos. Aquí explicó Blandina, dulcemente, recibimos muchas solicitudes de asistencia, en beneficio de pequeños amenazados de frustración. Tenemos hermanas que, por nutrir pensamientos infelices envenenan la leche materna, comprometiendo la estabilidad orgánica de los recién nacidos. Vemos a matrimonios que, a través de riñas continuas, proyectan rayos magnéticos de naturaleza mortal sobre sus tiernos hijos, arruinándoles la salud, y encontramos mujeres descuidadas que confían el hogar a personas aún animalizadas, que, a la búsqueda de satisfacciones enfermizas, no se avergüenzan de administrar hipnóticos a seres frágiles, que reclaman desvelado cariño. En algunas ocasiones, conseguimos restablecer la armonía, con la deseable recuperación,
sin embargo, muchas veces somos obligadas a asistir al malogro de nuestros mejores propósitos. En esos casos, intervine, buscando mayores esclarecimientos. Sin embargo, Blandina, comprendiéndome la interrogación íntima, se adelantó: en esos casos, aún y siempre, la ley es invariable. Las pruebas y tareas sufren dilación en el tiempo, pero serán cumplidas, al fin. Aquello que no se realiza en un siglo, puede efectuarse en otro. Nuestra buena voluntad y nuestra aplicación a los designios divinos pueden abreviar cualquier tipo de servicio. Quien persiste en la dirección del bien alcanza antes la victoria. Y con la hermosa sonrisa que le bailaba en el semblante juvenil, añadió: no vale huir a las responsabilidades, porque el tiempo es inflexible y porque el trabajo que nos incumbe no será transferido a otros. Hilario, que seguía la conversación con extremo interés, consideró: antiguamente, en la tierra, conforme a la teología clásica, suponíamos que los inocentes, después de la muerte, permanecían recogidos al descanso del limbo, sin la gloria del cielo y sin el tormento del infierno, y, en los últimos tiempos, con los nuevos conceptos del espiritualismo, creíamos que el niño desencarnado retornase, de inmediato, a su personalidad de adulto. En muchas situaciones, es lo que sucede, aclaró Blandina, afectuosa, cuando el espíritu ya alcanzó elevada posición evolutiva, asumiendo el control mental de sí mismo, adquiere el poder para desprenderse fácilmente de las imposiciones de la forma, superando las dificultades de la desencarnación prematura. Conocemos grandes almas que renacieron en la tierra por brevísimo plazo, simplemente con el objetivo de despertar a corazones queridos para la adquisición de valores morales, recobrando, poco después de llevado a cabo el servicio, la respectiva presencia que le era acostumbrada. Sin embargo, para la gran mayoría de los niños que desencarnan, el camino no es el mismo. Almas aún encarceladas en el automatismo inconsciente, se encuentran lejos del autogobierno. Son conducidas por la naturaleza, como criaturas en el regazo materno. No saben desatar los lazos que las aprisionan a los rígidos principios que orientan el mundo de las formas y, por eso, exigen tiempo para renovarse en el justo desenvolvimiento. Es por ese motivo que no podemos prescindir de los periodos de recuperación para quien se aparta del vehículo físico, en la fase infantil, toda vez que, después del conflicto biológico de la reencarnación o de la desencarnación, para cuantos se encuentran en los primeros peldaños de la conquista de poder mental, el tiempo debe actuar como elemento indispensable de restauración. Y la variación de ese tiempo dependerá de la aplicación personal del aprendiz en la adquisición de luz interior, a través del perfeccionamiento moral propio. Nos encantaba la exposición clara y sencilla de nuestra interlocutora, cuyas palabras tocaban con tanta facilidad graves problemas de la vida. En sus fórmulas verbales sencillas y accesibles, penetrábamos en inquietantes enigmas de la puericultura. Blandina sabía asociar la comprensión y la gracia, instruyéndonos con discernimiento. Conmovido, ante los apuntes que le definían la valiosa posición cultural, ponderé: utilizando semejantes informes, podemos comprender, con más seguridad, los procesos dolorosos de las enfermedades congénitas y de las molestias insidiosas que asaltan a la infancia en el mundo. Siempre estuve poseído de afligido asombro, ante el mongolismo y la epilepsia, la encefalitis letárgica y la meningitis, la lepra y el cáncer, en la tierna organización infantil, y qué decir de los desastres irremediables, consideró Hilario, con emoción, de los desastres que arrebatan adorables flores del hogar, dejando inconsolables a padres y madres. Numerosas veces, procuré respuestas a las terribles interrogantes que nos atormentan, ante cuerpecitos dilacerados, en los hospitales de sangre, sin conseguir ausentarme del oscuro laberinto. Si esclareció la enfermera bondadosa, las reparaciones nos martirizan en la carne, pero, sin ellas, no alcanzaremos el reajuste. Cada uno de nosotros renace en la tierra, apreció el ministro, expresando en la materia densa el patrimonio de los bienes o males que incorporamos a los tejidos sutiles del alma. La patogenia, en esencia, envuelve estudios que se remontan al cuerpo espiritual, para que no sea un cuadro de conclusiones fallidas o del todo irreales. Volviendo a la tierra, atraemos los acontecimientos agradables o desagradables, según los títulos de trabajo que ya conquistamos o de acuerdo a nuestras necesidades de redención. De buen humor, acentuó, la carne, de cierto modo, en muchas circunstancias no es apenas un tiesto divino para el crecimiento de nuestras potencias, sino también una especie de carbón milagroso, absorbiéndonos los tóxicos y residuos de sombra que traemos en el cuerpo substancial. Contemplé, entonces, con más insistencia, la figura suave de Blandina. ¿Por qué se dedicara a ella, así, a trabajos tan complejos? ¿No sería más justo escuchar aquella conversación de los labios de la simpática Mariana, que allí se encontraba,
junto a nosotros, por su situación de matrona respetable? Exterioricé mis pensamientos, preguntando, con discreción, a la joven el porqué de la grave tarea en la que se incumbía. Blandina apagó la luz de la sonrisa que le adornaba el semblante, como abierta flor que se cerrase, de súbito. Pesado silencio reinó en el recinto. Pero generosa y sencilla, endulzó la expresión fisionómica y habló, en tono aconsejador: estuve casada en mi última existencia y solamente desde hace 3 años terrestres me veo, de nuevo, en la vida espiritual. No pude acariciar a un hijito, en mis sueños recientes de mujer, pero hoy sé que necesito reeducarme en el amor de madre, conforme a las deudas que contraje en el pasado. Realmente, siento un gran afecto por los niños, sin embargo, tengo igualmente enormes deudas morales para con ellos. El tema se inclinaba hacia un círculo particular, que debía ser sagrado para nuestros ojos. Por eso mismo, Clarencio me hizo una muda señal y la conversación fue canalizada hacia otro rumbo. Capítulo 11. Nuevos apuntes. Hilario, uniéndose a la renovación de la charla, preguntó a la hermana Blandina si ella era la dirigente del parque en que nos hallábamos, a lo que ella informó, con humildad: no me atribuya semejante autoridad. Tengo tareas diversas aquí y allá, sin embargo soy simple servidora. Nuestro centro educativo cobija a más de 2000 niños, pero, bajo mis cuidados, permanecen solamente 12. Somos un gran conjunto de hogares, en los cuales muchas almas femeninas se reajustan para la venerable misión de la maternidad y con nosotras, multitudes de niños se encuentran abrigo para el desenvolvimiento que les es necesario, resaltando que casi todos se destinan al regreso a la tierra para su reintegración en el aprendizaje que les corresponde. ¿Y la dirección central?, inquirió mi compañero, detallista. No reside aquí. El parque es una de las varias dependencias de amplio establecimiento de asistencia y de educación, del que somos hoy tutelados. En el fondo, nuestra casa es una gran escuela, dotada, con todos los recursos indispensables para nuestro aprovechamiento. Los mejores procesos de habilitación espiritual ocurren con nosotros, en beneficio de los que van a renacer en la carne y de los que se dirigirán, más tarde, a las esferas superiores. Pero, ¿tienen aquí incluso los cursos primarios de alfabetización? ¿Cómo no?, dijo nuestra joven amiga. Necesitamos movilizar todas las medidas a nuestro alcance, para lograr que despierten espiritualmente. La cultura intelectual puede no ser condición básica para nuestra felicidad, sin embargo, es imperativo para el engrandecimiento del alma. Quien no sabe leer, no sabe ver como debe. Y, sonriendo, añadió, la evolución, la competencia, el perfeccionamiento y la sublimación resultan del trabajo incesante. Cuanto mayor se nos hace el conocimiento, más nos sentimos distanciados del descanso. La inercia produce la coagulación de nuestras fuerzas mentales, en los planos más bajos de la vida. El servicio es nuestra bendición. En ese instante, con referencias tan sublimes al trabajo, nos volvimos instintivamente hacia la devota Mariana, que se mantenía silenciosa, a nuestro lado. ¿Estaría ella ligada a los compromisos de protección a la infancia? A la pregunta que Hilario lanzó, con fraternal delicadeza, respondió cortésmente: en cuanto a mí, colaboro con mi nieta en los servicios que le fueron encomendados aquí. Sin embargo, mi tarea personal más importante se realiza en un templo católico, al que me vinculé profundamente, durante mi última encarnación. Aquella afirmación nos excitaba la curiosidad. La alusión a un templo católico denunciaba afiliación sectaria. Mariana, efectivamente, enmudeciera, mientras que Blandina se confiaba a preciosa exteriorización de sus elevadas emociones. ¿Estarían, allí, espiritualmente divorciadas una de la otra? La venerable hermana, que mostraba el halo de simpatía de las mujeres admirables cuando alcanzan la madurez, sonrió benevolente, y señaló: no se extrañen. Comparto con Blandina el estudio de las leyes divinas para renovarme en espíritu, con vistas al gran futuro, pero el amor que conservo por viejos compañeros de lucha humana me obligan a larga demora, en servicio de cooperación, en la antigua casa de fe religiosa a la que me consagré. Además, ponderó el ministro, sensato, el auxilio divino es como el sol, irradiándose para todos. Las instituciones y las almas que se vuelven hacia el Padre Celestial reciben el suministro de los recursos que necesitan, según las posibilidades de recepción que demuestren. Interesado, en los apuntes que surgían, cada vez más valiosos, Hilario indagó: ¿en qué base se formará el proceso de auxilio en las iglesias? Con el impedimento de nuestra comunicación directa, ¿cómo será posible cooperar en favor de nuestros hermanos católicos romanos? Muy sencillamente, esclareció Mariana,
servicial, el culto de la oración es el medio más seguro para nuestra influencia. La mente que se coloca en oración establece un hilo de intercambio natural con nosotros, pero no de forma ostensiva, alegó nuestro compañero, estudiosa. Por el pensamiento, explicó la interlocutora, respetuosa, la intuición beneficia en todas partes, y, cuanto más alto es el tenor de cualidades nobles en la criatura, más amplia es la zona lúcida de que se sirve para registrar el socorro espiritual. El culto público, indiscutiblemente, como viene siendo llevado a efecto, en los tiempos modernos, no favorece el contacto de las fuerzas superiores con la mente popular. Los intereses rastreros, conducidos a la Iglesia, constituyen sólida traba contra el auxilio celestial. Y la preocupación de riqueza y pompa, casi siempre mantenida por el sacerdocio en los oficios, inutiliza a veces nuestros mejores esfuerzos, porque, mientras la atención del alma se prende a exterioridades, las fuerzas contrarias al bien y a la luz encuentran facilidades positivas para el culto del fanatismo y la discordia. Aún así, superando tales obstáculos, siempre es posible hacer algo en beneficio del prójimo. Durante la misa, por ejemplo, prosiguió Hilario, observador, ¿es viable su trabajo de cooperación? Mariana mantuvo una expresión facial de buen humor y señaló, somos grandes falanges de aprendices de la fraternidad, en acción. Por más desagradables que se nos muestren los cuadros de lucha, nuestra obligación es servir. Terminada ligera pausa, continuó, cuando la misa obedece a puro convencionalismo social, funcionando como exhibición de vanidad o de poder, nuestra colaboración resulta invariablemente nula. Y, sonriendo, ¿qué podríamos hacer en un acto de adulación, en el que los devotos de la fortuna material o de la perversidad elogian la irregular conducta de personas sin escrúpulos? Hay misas solemnes de consagración de astutos políticos y de magnates del oro que, en verdad, son auténticos sacrilegios, en nombre del Cristo. Por otra parte, hay misas de almas que constituyen escarnio al dolor de los que fueron recibidos por la muerte, como las que son pedidas celebrar por parientes ambiciosos que, a veces, hasta se alegran, incluso, con la ausencia del fallecido, ávidos como se muestran de saquearle los despojos, en la carrera a los testamentos y notarios. Esas misas fuertemente aromatizadas por el dinero están para ellos tan frías, como las tumbas en que se les asiló la carne desfigurada. Pero, si el acto religioso es sencillo, compartido por mentes y corazones sinceros, inclinados hacia la caridad evangélica y centrados en la luz de la oración, con los mejores sentimientos que poseen, el culto se reviste de gran valor, por las vibraciones de paz y cariño que arrojan dirección de aquel a quien está encomendado. Frecuentemente, las misas humildes, realizadas a los primeros cánticos de la mañana, son las más favorables a nuestra participación. Podemos, con más seguridad, articular las posibilidades a nuestro alcance y ambientarlas en beneficio de aquellos que esperan de nosotros el amparo necesario. Hilario pensó algunos instantes, valiéndose del intervalo que surgiera en la conversación, y expuso, tenemos en las iglesias el tema del patrocinio. Imaginemos que determinado templo fue levantado a la memoria de Gerardo Mellele. ¿Ello expresa una obligación para el gran místico europeo? Ciertamente no se trata de una obligación esclavizante, sino de un servicio que le honra el nombre y que merecerá del cierto reconocimiento mezclado de responsabilidad. Sin embargo, debemos reconocer, que el trabajo del bien, cualquiera que sea, permanece unido a Jesús. Entretanto, si algún siervo del Señor está ligado a la obra por realizar, tanto como le sea posible se desdoblará para enriquecerla de bendiciones. Pero, ¿y en el supuesto de que algún santuario surgiera, dedicado a un supuesto héroe de la virtud? Figurémonos a alguien de la tierra siendo conducido al altar por imposición de la autoridad humana, sin mérito suficiente, ante el Señor. ¿Los creyentes encarnados le atribuirían un poder del que no podría disponer? ¿En qué situación estaría el templo, que le fuese consagrado? Mariana registró la pregunta, cortésmente, y explicó, ante una situación como esa, mensajeros de Jesús se responsabilizarían de la institución, distribuyendo allí los beneficios adecuados a los merecimientos y necesidades de cada uno. ¿Y el tipo de asistencia? ¿Es de renovación espiritual o de simple socorro a los creyentes encarnados? Comentó Mariana, sincera, el trabajo es complejo y se divide en múltiples sectores. No está limitado a la esfera de la existencia física. Innumerables son las almas que, desligadas del cuerpo, recurren a los altares, suplicando esclarecimiento. Otras, después de la muerte, se confían a desequilibradas emociones, invocando la protección de espíritus santificados. Es necesario corregir aquí y ayudar allá. Ahora debemos inyectar un pensamiento reconstructivo en esta o en aquella mente extraviada,
después, es imprescindible armonizar circunstancias, en favor de este o de aquel necesitado. La mayoría de las personas acepta la religión, pero no se preocupa de practicarla. De ahí nace terrible aumento de las aflicciones y de los enigmas. La lógica de Mariana nos encantaba. Hilario, sin embargo, continuó indagando, investigador, pero, a pesar de estar consciente de la verdad, que la separación del vehículo físico nos impone, ¿cree la hermana que la organización católica es suficiente para conducir al mundo moderno? Ella sonrió con tristeza y respondió, amigo mío, entre cooperar y aprobar, hay sensible diferencia. La sociedad ayuda a los niños sin infantilismo. Las iglesias nacidas del cristianismo caminan hacia una gran renovación. El progreso así lo exige. Las ideas del cielo y del infierno y los excesos de naturaleza política, en la jerarquía eclesiástica, establecieron grandes perturbaciones en el alma popular. Entretanto, nos cabe considerar a las religiones que envejecen como frutos fuertemente maduros. La pulpa alterada por el tiempo debe ser colocada al margen, sin embargo, las semillas son indispensables para la producción del futuro. Auxiliemos a las iglesias antiguas, en lugar de acusarlas. Todos somos hijos del Padre Celestial y donde hubiere el más mínimo germen de cristianismo ahí surgirán recursos de recuperación del hombre y de la colectividad para Cristo, nuestro Señor. La conversación era fascinante y las preguntas parecían brillar aún, en los ojos de Hilario, maravillado tanto como nosotros, ante las elucidaciones que recibía, pero el tiempo se agotara. Una señal de Clarencio nos hizo comprender que habíamos llegado al momento del regreso. Capítulo 12. Estudiando siempre. Tras las despedidas, recogimos a las excursionistas bajo nuestra tutela, al poco tiempo, nos encontrábamos, de nuevo, en el camino terrestre. De la zona de luz solar, volvimos a la inmersión en las sombras nocturnas, pero el espectáculo del cielo no disminuyera en belleza, porque los primeros colores del amanecer tenían el lejano horizonte. Clarencio restituyó a la compañera de Antonina a su hogar, después de afectuoso adiós. Y, sin mayores demoras, buscamos el nido doméstico de nuestra amiga. Antonina estaba callada, entristecida. Se diría que insistía en permanecer, para siempre, junto al pequeño que la precediera en el largo viaje de la muerte. Sin embargo, al penetrar en el pequeño santuario familiar, se dirigió apresuradamente a la habitación, con el corazón nuevamente atraído hacia los otros hijitos. El ministro, paternal, la hizo acostarse y le aplicó pases magnéticos sobre los centros corticales. ¿La madrecita de Marcos experimentó ligero y dulce vértigo? Atendiendo al orientador, nos mantuvimos en observación, notando que la Antonina de nuestro maravilloso viaje se uniera al cuerpo denso, como si fuera, por él, succionada a modo de hermosa mujer, de forma sutil y semilúcida, repentinamente tragada por profunda vaina de sombra. Justaponiéndose al cerebro físico, perdiera la perspicacia con la que se caracterizaba junto a nosotros. Con la fisonomía calma y feliz, despertó en el vehículo pesado. Sin embargo, Antonina ya no nos vio. Era ahora simplemente la mujer humana, entre las mantas acogedoras del lecho, acomodada a la oscuridad del recinto. Recordaba, eso sí, el paseo al hogar de la bendición, pero a través de impresiones que se esfumaban, rápidas. Solamente la imagen del hijito, tema central de su amor, le persistía clara y animada en la memoria. Nuestra presencia y todas las demás particularidades del vuelo sublime le acudían a la memoria como accesorios fantásticos perdiéndose en los oscuros escondrijos de su imaginación. Como quien seleccionara preciosidades, la consolada madrecita buscaba, ansiosa, en los archivos de su mente, todas las palabras que escuchara del Hijo bendito, procurando retenerlas en el joyero del corazón. Por eso, de las valiosas observaciones de Clarencio, en pocos minutos no le quedaba en el alma ninguna reminiscencia. Antonina se movió, encendió la luz y la oímos pensar, vibrante, oh, Dios mío, qué alegría. Pude verle perfectamente. Quiero guardar el recuerdo de este sueño divino. Marcos, cuánta nostalgia, hijo mío. El ministro se acercó a ella, le acarició la cabeza, como si la envolviesen fluidos calmantes y la simpática señora restableció la oscuridad en el recinto. Abrazando a la benjamina, que descansaba a su lado, nuevamente se durmió. Nuestra amiga no podrá conservar recuerdos positivos, nos informó Clarencio, con atención. Pero, ¿por qué? Indagó Hilario, admirado. Escasos espíritus están habilitados para vivir en la tierra, con las visiones de la vida eterna.
La penumbra interior es el clima que les es necesario. El recuerdo completo redundaría, para ella, en nostalgia mortal. Pero eso es lamentable, alegó mi compañero, apenado. El ministro, sin embargo, explicó, paciente, cada etapa de la vida se caracteriza por fines especiales. La miel es como sabroso néctar para el niño, pero no debe ser administrada indiscriminadamente. Reclama dosificación para no llegar a ser inoportuno laxante. El contacto con el reino espiritual, mientras nos encontramos en la envoltura terrestre, no puede ser dilatado en toda la extensión, para que el alma no decaiga al interés de luchar dignamente, hasta el fin del cuerpo. Antonina se acordará de nuestra excursión, pero de forma vaga, como quien tiene en el terreno vivo del alma un bello cuadro de atenuados contornos. Se recordará, aún así, del hijito más vivamente, lo bastante para sentirse reconfortada y convencida de que Marcos la espera en la vida mayor. Semejante certeza le resultará dulce. Alimento al corazón. El silencio pasó a dominar el recinto, pero Clarencio lo rompió, casi de inmediato, convidándonos a socorrer al viejecito que nos esperaba. Dormitaba el anciano en una vieja silla. ¿Será sueño?, preguntó Hilario, más nuevo que yo en la vida del más allá. Sí, confirmó el instructor, benevolente, en la fase en que se encuentra, Leonardo se subordina a todos los fenómenos de la existencia vulgar. No prescinde, así, del descanso para recuperarse. Lo examinamos con más detenimiento. Sin duda, el anciano tenía un vehículo semejante al nuestro, según los principios organogenéticos que presiden a la constitución del cuerpo espiritual. Sin embargo, parecía tan pesado y tan denso como si aún portase la túnica de carne. Dejé a Hilario con el prurito de curiosidad que, en otros tiempos, me asaltaban de súbito. Tras observarle el aspecto desagradable, mi compañero inquirió sobre los motivos de tal oscurecimiento. El ministro no se hizo de rogar y explicó: el psicosoma o el periespíritu de la definición espírita no es idéntico de forma absoluta en todos nosotros, así como, en la realidad, no existen dos cuerpos físicos totalmente iguales. Cada criatura vive en un vehículo celular diferente, a pesar de las piezas semejantes, impuestas por la ley de las formas. En el círculo de materia densa, sufre el alma encarnada los efectos de la herencia recibida de los padres. Entretanto, en la esencia, la ley de la herencia funciona invariablemente del individuo hacia el mismo. Retenemos tan solo lo que sea exclusivamente nuestro o aquello que buscamos. Renacemos en la tierra, junto a aquellos que son afines a nuestra forma de ser. El alcohólico no adquiere la costumbre irregular de los padres, más bien, casi siempre, él mismo ya se confiaba al vicio del alcohol, antes de renacer. Y hay borrachos desencarnados que se atan a aquellos que se vuelven instrumentos de ellos mismos. Imprimiendo grave tono a la voz, ponderó: el carácter es dirigido por principios de naturaleza espiritual. Si los hijos encuentran a los padres que necesitan, los padres reciben de la vida los hijos que buscan. Me acordé repentinamente de algunos de los grandes genios de la humanidad, que tuvieron hijos monstruosos o mediocres. Pero, saliendo al encuentro de mi pensamiento, el orientador observó: en el campo de las grandes virtudes, los padres utilizan, a veces, la compasión reedificante, empeñándose en tareas de sacrificio. Tenemos en el mundo a mujeres y hombres admirables que, consolidando cualidades superiores en la propia alma, se disponen a buscar afectos que permanecen a distancia, en el pasado, en intentos heroicos de auxilio y de reajuste. Y, sonriendo, añadió: en la familia consanguínea o en la familia humana, obtenemos lo que buscamos. Quien ya ajustó sus propias cuentas con la justicia, puede confiarse a los sublimes rasgos del amor. A continuación, Clarencio se detuvo en la contemplación del viejecito que descansaba y continuó comentando: en especial para Hilario, según la vida de nuestra mente, así vive nuestro cuerpo espiritual. Nuestro amigo se entregó, en demasía, a las creaciones interiores del tedio, odio, desencanto, aflicción y condensó semejantes fuerzas en sí mismo, coagulándolas, de ese modo, en el vehículo que le sirve para las manifestaciones. De ahí, ese aspecto oscuro y pastoso que presenta. Nuestras obras permanecen con nosotros. Somos nuestros propios herederos. Pero, ¿y si nuestro hermano trabajase? ¿Si después de la muerte tratase de conjugar el verbo servir?, preguntó mi compañero, preocupado. O indiscutiblemente el trabajo renueva cualquier posición mental. Generando nuevos motivos de elevación y nuevos factores de auxilio, el servicio establece otros caminos que realmente funcionan como recursos de liberación. Por eso mismo,
El constante llamado del Señor a la acción y a la fraternidad se extiende, junto a nosotros, diariamente, a través de 1000 maneras. Sin embargo, cuando no nos consagramos al trabajo, mientras nos encontramos en la vestimenta terrestre, más difícil se hace para nosotros la superación de los obstáculos mentales, porque la indolencia traída del mundo es tóxico entorpecedor de nuestras ideas, fijándolas, a veces, por tiempo indefinible. Si pretendemos poseer un psicosoma sutilizado, capaz de retener la luz de nuestros mejores ideales, es imprescindible descondensarlo, por la sublimación incesante de nuestra mente, que necesitará, entonces, centrarse en el esfuerzo infatigable del bien. Es con ese fin que el Padre Celestial nos concede el dolor y la lucha, las pruebas y el sufrimiento, únicos elementos reparadores, susceptibles de producir en nosotros el reajuste necesario, cuando nos ponemos en desacuerdo con la ley. Afuera, las aves matutinas anunciaban el nuevo día. La tenue claridad de la mañana penetraba en el recinto. Clarencio recordó que para socorrer al anciano enloquecido no prescindiríamos de algún trabajo de análisis de la mente, y, como semejante servicio demandaría, quizás, la cooperación de compañeros encarnados, que no debían ser molestados en la etapa diurna, el ministro nos invitó a retirarnos. La continuación de la tarea asistencial, de ese modo, fue fijada para la noche siguiente. Capítulo 13. Análisis mental. El reloj marcaba la 1:45 de la noche, cuando volvimos al sencillo domicilio de Antonina. La casita dormía, tranquila. Agachado en un rincón, el viejo Leonardo se mantenía en el salón, pensando. Nos hicimos densos para su visión, reconociéndonos, se levantó y comenzó a gritar: «Ayudadme, por el amor de Dios. Estoy prisionero». ¿Prisionero? Clarencio, bondadoso, le invitó a acomodarse en la sencilla butaca y le indujo a la oración. Pero el viejecito, alegó olvido total de las oraciones que formulara en el mundo, creyendo que de nada le servirían las palabras memorizadas. Sin embargo, el orientador, elevando la voz, con el propósito evidente de tranquilizarle en la confianza íntima, pronunció conmovedora súplica a la divina providencia, implorando su protección y seguridad hacia quien se mostraba tan abatido y tan infeliz. Emocionados con aquella petición que nos renovaba igualmente las disposiciones interiores, observamos que el abuelo de Antonina se tranquilizara, resignado. Clarencio, después de la oración, empezó a aplicarle fuerzas magnéticas en el campo cerebral. El paciente se reveló más intensamente abatido. La cabeza le colgó sobre el pecho, incontrolada y somnolienta. Mirándonos de forma significativa, el ministro ponderó: el fluido de fuerzas debidamente dinamizadas en el pase magnético le arrancará de la sombra anestesiante de la amnesia. Podremos, entonces, sondearle la intimidad con más seguridad. Asistido por nuestros recursos, su memoria retrocederá en el tiempo, informándonos en cuanto a la causa que le retiene junto a la nieta, aclarándonos, además, sobre probables lazos que nos conducirán a la llave del socorro, en su propio beneficio. Pero, ¿el retroceso de los recuerdos podrá efectuarse de improviso?, preguntó Hilario, perplejo. Sin duda, respondió el instructor, la memoria puede ser comparada a la placa sensible que, bajo la influencia de la luz, guarda para siempre las imágenes recibidas por el espíritu, en el curso de los innumerables aprendizajes, dentro de la vida. Cada existencia de nuestra alma, en determinada expresión de la forma, es una suma de experiencia, conservada en prodigioso archivo de imágenes que, superponiéndose unas a otras, jamás se confunden. En obras de asistencia, como la que deseamos realizar, es necesario recurrir a los archivos mentales, para producir ciertos tipos de vibraciones, no sólo para atraer la presencia de compañeros ligados al hermano sufridor que nos proponemos socorrer, sino también para descubrir los rincones de la mente, en las fibras recónditas en que ella retiene sus aflicciones y heridas invisibles. ¿Quiere decir entonces que? La frase de Hilario se apagó en los labios, porque el ministro le atajó, completándole el concepto. La mente, tanto como el cuerpo físico, puede y debe sufrir operaciones para reequilibrarse. Más tarde, la ciencia humana evolucionará hacia la cirugía psíquica, tanto como hoy va avanzando en técnica operatoria, con vista a las necesidades del vehículo de materia carnal. En el gran futuro, el médico terrestre desentrañará un laberinto mental, con la misma facilidad con que actualmente estirpa un apéndice condenado. Por favor, no olvide dejar su like, es importante para que el canal siga creciendo y más personas puedan tener acceso a ella. Este canal fue creado sin ánimo de lucro, para llegar a las personas. Es el caso de los deficientes visuales, personas que están en los hospitales, y a todos que necesiten una lectura edificante.
Muchas gracias, que la paz del Mestre esté con vosotros. Recuerda valorar y reconocer el trabajo del autor adquiriendo sus obras.